Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión voy a comenzar con los conceptos básicos de geometría. Voy a comenzar con el concepto más simple de todos ellos. Ese concepto viene dado por lo que nosotros conocemos en geometría como el punto. En realidad, el punto siempre lo vamos a utilizar para indicar una posición. ¿Sale? La representación del punto siempre va a ser una marca pequeña circular, así como esta que acabo de poner aquí. Y debemos entender siempre que no tenemos dimensiones, únicamente lo vamos a ubicar por letras mayúsculas. Es decir, yo a este punto le puedo llamar A, aunque también puede ser el punto B o puede ser el punto C o la letra que ustedes quieran. En el caso de que yo posicionara un punto en cualquier otra dirección, vamos a poner un ejemplo. Vamos a dibujar otro punto hacia el lado derecho y a ese punto yo le puedo llamar D. Entonces ya tendríamos dos puntos que bien podríamos unir nosotros con una línea recta que obviamente va a unir a esos dos puntos. Si nosotros unimos esos dos puntos, entonces tendríamos lo que se conoce como segmento. Aquí lo vamos a escribir, segmento. Ese segmento siempre va a estar definido por, o más bien lo vamos a escribir con las letras iniciales que tenemos justamente en los puntos. En este caso tenemos el punto A y el punto D, por lo tanto vamos a tener el segmento AD y le vamos a colocar una línea por la parte de arriba. Ahora, si nosotros trazáramos otro punto más, vean que podemos trazar un punto por acá que sea el punto F, vamos a llamarle el punto F. Tal vez podamos hacer un trazo más. En este caso podemos trazar una línea que vaya desde A y que pase por F y que se extienda de forma indefinida hacia el infinito. Vamos a tenerlo así. Nosotros podemos colocar por acá una flecha, una cabeza de flecha. Y esto nos está indicando, o esta cabeza de flecha nos está indicando que nos estamos dirigiendo hacia el infinito o que la recta continúa lo más lejos posible. En todo caso, este tipo de trazo que acabo de hacer, se conoce como rayo. El rayo tiene un punto de inicio y tiene otro punto que me indica la dirección a donde se va a dirigir. Es decir, yo puedo colocar otro punto por acá y trazar otro rayo con una recta que va indefinidamente hacia el infinito o que se extiende y tendríamos otro rayo. La forma en la que yo voy a representar el rayo o cómo la voy a escribir siempre se debe de considerar iniciando por la parte, valga la redundancia, del inicio del rayo. En este caso está iniciando en A y se dirige hacia F. Por lo tanto, tendríamos el rayo AF. Vamos a escribirlo con negro. Tendríamos el rayo AF y le pondríamos una flecha en la parte superior. Con eso estamos indicando que AF no es más que un rayo. También hay que considerar que cuando nosotros tenemos escrito un rayo, la parte inicial del rayo se le llama vértice. Hay que siempre denotar esta parte de acá. El punto donde inicia el rayo siempre se va a llamar vértice. Algo importante que debemos de destacar es que el rayo se debe de escribir siempre desde la parte inicial hacia la parte donde se dirige. Con el segmento que habíamos visto anteriormente, este segmento nosotros lo podemos escribir también como el segmento de A y simboliza lo mismo, pero con el rayo no sucede lo mismo. Es decir, yo no puedo escribir esto como FA y colocarle la flechita en la parte de arriba. Esto de acá no es correcto, puesto que si yo lo escribo de esta forma, estoy indicando que el rayo comienza en F y se dirige hacia A. Y lo correcto es que el rayo comienza en A y se dirige hasta F. Entonces, en esta parte sí vamos a tener un poquito más de cuidado para poder escribir bien, pues, la nomenclatura o la forma de escritura en la que nosotros vamos a identificar el rayo. Ahora bien, vamos a borrar todo esto o vamos a borrarlo y vamos a escribir otra vez algunos puntos. Vamos a iniciar con el punto A y pues ustedes imaginen que por acá tengo el punto
D, a como la habíamos puesto. Habíamos trazado anteriormente una línea, la volvemos a trazar. Y si nosotros trazáramos un punto extra, vamos a suponer que trazamos un punto por acá, y ese punto le vamos a llamar el punto E. Podemos trazar otras rectas o otros segmentos de rectas que serían desde A hasta E, y posteriormente tendríamos también otro segmento de recta que sería de D hasta E. Si la recta que estamos nosotros utilizando, en este caso esta, se traslada en una dirección distinta a la que se extiende, o sea, se traslada a otra cosa que no sea una línea recta así, en este caso se está dirigiendo hacia E, entonces la superficie que nosotros estamos dibujando se va a llamar plano. Lo vamos a representar con una P. Por ejemplo, este que nosotros hicimos aquí, que es como una especie de triángulo, el triángulo ADE, va a ser un plano, puesto que tenemos una extensión más de los puntos inicialmente que teníamos en la recta. Por lo tanto, esto que está aquí, vamos a decir que es un plano. También podemos concluir con esto que todos los objetos geométricos siempre van a ser pues planos. La mesa donde comemos es un plano, la cama o la superficie de la cama donde nosotros nos acostamos pues también es un plano, y así sucesivamente con las demás figuras geométricas. Ahora bien, vamos a ver la parte de los ángulos. Vamos a ver que el ángulo se define como la abertura comprendida entre dos rayos que tienen un origen común. En común ya vimos qué cosa es un rayo y también vimos cuál es el origen. Aquí voy a dibujar un rayo. Ustedes saben que este es un rayo que tiene su origen en este punto. Este punto también, acuérdense que le dijimos que se llamaba vértice. Y si colocamos otro rayo por acá, que también tenga como punto de partida el vértice del rayo inicial, entonces tendríamos como resultado pues un ángulo. Aquí vamos a poner que esto va a ser un ángulo. Así. Los ángulos por lo regular siempre vamos a tener formas de nombrarlos. Voy a utilizar letras al azar. En este caso voy a suponer que esta es la parte B. Por acá vamos a ponerle A y por último acá vamos a ponerle C. Obviamente estos rayos en la parte inicial tienen B y en la parte final este rayo le puse A. En la parte inicial tiene B y en la parte final de este rayo pues tiene C. Si yo quiero escribir los ángulos o denotar los ángulos para la escritura y así podamos leerlo en cualquier libro, voy a utilizar tres formas. La primera forma es que nosotros escribamos únicamente este símbolo que significa ángulo, que es muy parecido al símbolo de menor que, y con eso estamos denotando de que esto es el ángulo B. La otra forma que tendríamos sería de escribir todas las letras que conforman dicho ángulo, incluido obviamente las letras que acabamos de poner en el rayo. Es decir, lo puedo escribir como ABC, lo podemos poner acá como ABC, o también lo podemos escribir como CBA. Vamos a poner acá CBA. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No hay mayor diferencia. Lo que pasa es que el ángulo o el vértice de ambos rayos siempre debe de quedar en la parte central de la escritura que nosotros estamos utilizando, ¿vale? Eso es lo que siempre vamos a tener que escribir. El vértice nos va a quedar en la parte central de lo que nosotros estemos escribiendo. Y bueno, con eso terminamos esta parte introductoria de lo que son los conceptos básicos de geometría.